ahorita cambia mucho, ya que ya no vamos a poder salir lo que es al pueblo a coger señal, sino que aquí ya tenemos internet y aquí vamos a poder más tener posibilidad de investigar sobre las cosas que nos apetecen en el colegio. Ya no escucho y tienen maikua también, no tema tour me maikua también, todo apache ir me hay, apache hunya na hona ve ir me hay, to masante huka hunya way, cara hay huwa way, to maite noka, auka cara hay que gratis.